fines del siglo XV, donde hoy está España, y después de haber estado ocupada 800 años por los árabes, unos pequeños reinos cristianos del norte, que hablaban un idioma derivado del latín, habían reconquistado casi todo el territorio, como lo relata la historia del Cid. Los reinos cristianos más poderosos en ese entonces eran Castilla y Aragón, y ambos se unieron con el matrimonio de Isabel y Fernando el Católico. De esa unión nació el Reino de España. Una vez vencidos los árabes, los expulsaron de su territorio. El cristianismo se convirtió en una religión única del Estado que se volvía cada vez más poderoso. Los 8 siglos de ocupación árabe habían terminado, pero habían dejado muchísimas influencias, especialmente en nuestro idioma, y además avances en astronomía, matemática y navegación. Estas ciencias fueron claves para que España lleve la delantera en las exploraciones de mar adentro. Fue en estas circunstancias cuando Colón llegó a la corte de Castilla pidiendo ayuda para su proyecto fabuloso, dar la vuelta al mundo en barco para llegar a la India. ¿Pero para qué quería hacer esto? Los reyes y nobles de Europa consumían productos de lujo que venían de la India, como seda, especias y piedras preciosas. Estos productos eran carísimos por la cantidad de intermediarios por los que pasaban. Entonces la empresa de Colón era muy tentadora porque traería muchos beneficios económicos a España. Después de varios intentos, Colón convenció a la reina Isabel, que aprobó el proyecto, a los que se sumaron inversores privados. En 1492, Colón y su tripulación llegaron a tierra navegando casi 2 meses al oeste. Creyeron que estaban cerca de Japón y en su diario mencionan lugares de Asia llevando una carta al gran Calmobol. Lo primero que advirtió fue que los pobladores eran pacíficos, pero tenían señales de haber luchado con otros. Los hallaba dóciles y pobres. Vio muchas riquezas como madera de gran calidad, agua dulce, tierras cultivables, pero no encontraba lo más esperado, que eran oro y riquezas. Según García Márquez, Colón fue el primer autor de literatura latinoamericana, pues se encontró con una gran realidad totalmente desconocida y desmesurada, y el castellano no tenía ni palabras ni conceptos para lo que Colón intentaba narrar. Así fue que nacieron los primeros americanismos, como tomate, chocolate, canoa o cacique. Pronto, muchos españoles se aventuraron y siguieron los pasos de Colón. Al principio no había mucho oro, pero vieron que su potencial bélico, sus armas, la pólvora y los caballos los hacían incomparables militarmente, tan fuertes que casi no encontraban resistencia, y empezaron a conquistar territorios en nombre de España. Encontraron un buen motivo: los americanos no eran cristianos y tenían que ser evangelizados. Esta era la excusa para someterlos, utilizarlos como esclavos o incluso matarlos y torturarlos. Con el afán de hacerse ricos, muchísimos vinieron y cometieron todo tipo de crueldades, lejos de las autoridades de España, que tenían muy poca idea de lo que realmente pasaba. Un cura, llamado Bartolomé de las Casas, escribió desde Cuba las primeras denuncias sobre las torturas y tormentos que sufrían estas personas y que él mismo vio. También en Cuba, un capitán llamado Hernán Cortés escuchó hablar de una gran ciudad, casi legendaria, que decían que estaba llena de oro y de riquezas, y durante una misión al continente desobedeció las órdenes del gobernador y se adentró, haciendo averiguaciones y pactos con reyes mayas, quienes al ver su poderío trataban de ganarse su amistad, haciéndole grandes regalos. Entre ellos, recibió una mujer esclava azteca llamada Malitzin o Malinche, que además hablaba maya y español. La utilizó como traductora y pronto sumó alianzas de reinos que estaban en guerra con los aztecas, pues estos sometían a los pueblos vecinos desde la gran ciudad capital, Tenochtitlán. El emperador de los aztecas, Moctezuma, supo del avance de Cortés y tuvo mucho miedo de enfrentarse a armas tan poderosas, pues sabía que eran muy superiores. Entonces enviaba mensajes y regalos para convencerlo de que desista. Decía que el camino era muy duro y que no valía la pena, que no avance más, pero estos regalos, consistentes en oro, tentaban más y más a Cortés, que en 1519 llegó a las puertas de la gran capital. El emperador lo recibió en esa extraña ciudad construida como una fortaleza en una isla en medio de un lago, unida por puentes desmontables. Cortés estaba maravillado al ver tanto orden, riqueza y esplendor. Nunca había visto una ciudad tan grande. Él también tuvo miedo. Malinche traducía los discursos del emperador y de Cortés. Entonces
lo primero que hizo fue mandar a construir barcos, pues temía que los encierren en la ciudad y los maten a todos. A la primera oportunidad, tomaron como prisionero al emperador y a varios príncipes, destruyeron templos y todo terminó en una batalla campal en las calles de Tenochtitlán. Las piedras volaban y era imposible calmar a la población. Los españoles sacaron al emperador para que hable desde las terrazas del palacio y lo mataron a pedradas. Pero la población no se calmó y tuvieron que huir, claro, llevándose todo el oro que podían. Gracias a sus amigos vecinos, pudieron escapar y Cortés volvió a buscar refuerzos. En 1521 cayó el Imperio Azteca y los españoles dominaron también el continente. No solo destruyeron los templos, sino que también quemaron los códices, que eran las expresiones gráficas de su literatura. Las pocas que se conservaron sobrevivieron gracias a la memoria oral, que luego se plasmó usando el alfabeto latino, como el Popol Vuh, que narra las creencias de los mayas desde la creación del mundo y la lucha entre el bien y el mal, la historia de Ixquic, una muchacha del infierno que se une a la calavera del dios un cerbatanero para dar continuidad al linaje divino, y llega hasta la narración de la conquista española, que con el tiempo dominaría la mayor parte del continente. Impondría su cultura, religión y su idioma. Claro, la influencia de los pueblos americanos fue intensa y modificó sustancialmente al castellano o español. Todo fue parte del mestizaje, que comenzó a sentirse en esos años. Ese mestizaje, ya sea étnico o cultural, que hasta el día de hoy, según Luis Duno y muchos autores, es la característica que identifica a cada latinoamericano.